Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Amén. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Ahora le leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, a estos evita. Oramos. Padre, bendice tu palabra, fundamentanos, Señor, danos esa palabra de fortaleza, y te pedimos, Señor, que puedas bendecir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. En el evangelio que se predica hoy encontramos una gran variedad de predicadores, y estos predicadores hablan sobre diferentes temas, y los temas que predican están dirigidos hacia la fundamentación de la palabra de Dios. Dice de que el que profetiza, el que predica, lo haga para exhortación. Es decir, si usted está viviendo en contra de lo que Dios quiere para su vida, pues el pastor, el predicador, tiene que predicar contra las cosas que usted está haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando el pastor predica y le dice, hermano, ya no meta mano allí, porque no, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice, el que no confiesa su pecado y se aparta, no prosperará. Es decir, que habrán unos cuantos millones de personas que prefieren su pecado a estar bien. Así sencillo. Así de sencillo. Prefieren la droga a estar bien. Prefieren robar que estar bien. Yo estaba leyendo la historia de un hombre británico que se robó poquito, 160,000 libras. 160,000 libras allá, y ese mismo día del asalto ya tenía arreglado todo. Se vino hacia los Estados Unidos. Aquí el hermano había vivido acá y él conocía todos los detalles. Escribió que había perdido la tarjeta, la green card, ¿verdad? La tarjeta de residencia, y se fue y obtuvo su green card una vez más, una licencia de conducir, y vivió 19 años. Pero los $160,000 se le acabaron y empezó a trabajar de camionero. Es decir, ¿de qué le sirvió? ¿De qué le sirvió el dinerito? Para andar huyendo toda la vida. El que hace pecado esclavo es del pecado. Entonces la escritura dice que el que predica debe de predicar primero para exhortación, para que reconozcamos que si nosotros andamos desobedeciendo a Dios, nuestra vida no prosperará. El que no confiesa en su pecado y se aparta, no prosperará. Ahí va a andar siempre. El ladrón nunca prospera. Los grandes capos de la droga. Ahí esta semana estábamos hablando de cuántos millones había dejado Pablo Escobar a su familia. Nada. Los dejó con problemas, huyendo de su propio país para evitar ser asesinados. El que hace pecado, esclavo del pecado. El que predica, predique para exhortación. Amén.
predique para consolación. Es decir, aquel que está con el corazón adolorido, aquel que tiene un problema, aquel que se siente extraño, se siente deprimido. Los problemas lo están atacando por todos lados. Entonces la Escritura manda al predicador que diga: hermano, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. No renuncie a la lucha. Siga adelante, hermano, siga adelante. Predica. El que profetiza, profetice para exhortación, para consolación y para edificación. Y en la parte de la edificación es cuando nosotros los predicadores tenemos que advertir a la congregación. ¿Por qué razón? Porque les dije, en la diversidad de predicadores que tenemos hoy, en la televisión, en la radio, en las iglesias, en este mar de predicaciones, se predican unas cosas que no son bíblicas. Y no solamente eso, sino que tenemos que descubrir también cuál es la intención en sí en la predicación. ¿Cuál es la intención? La intención en la predicación debe de cumplir exhortación, edificación y consuelo. ¿Por qué? Así es como se cuidan las ovejas. Así es como se cuidan las ovejas. Sin embargo, es necesario que hoy nosotros identifiquemos si hay malos obreros, si hay personas que están yendo mucho más allá de la labor encomendada en el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos una realidad en nuestro evangelio. Tenemos una realidad en nuestras iglesias. Tenemos charlatanería. Tenemos mentira en la predicación. Tenemos aprovechamiento. Pastores que van de visita a alguna iglesia y se posicionan donde están los pudientes. Porque en las iglesias hay pudientes. Y se van y ofrecen negocios. Y eso los hay. Y vienen los hermanos y también y caen. El problema es este. El problema es que a causa de los malos obreros, a causa de los que más dicen, y harán de vosotros mercadería, introduciendo encubiertamente herejías destructoras en la iglesia. Herejías destructoras. El problema es que cuando este mensaje invade la iglesia, contamina. Y cuando contamina, la oveja queda herida. Cuando este mensaje entra en el rebaño, contamina. Y cuando contamina, la oveja queda herida. Y entonces, ¿qué pasa? Y el problema es entonces, el problema se nos hace a nosotros, a los que amamos el rebaño del Señor, se nos hace de que hay mucha gente a la cual Dios ya estableció bendición sobre ellas. Y estas personas abandonan los caminos de Dios. Y entonces la Escritura dice en Juan 15:8, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces viene la oveja herida. La oveja herida se aparta del rebaño y la fructificación que Dios le iba a dar ya no se da. La fructificación que el Señor le iba a dar entonces ya no se da. Y con mi esposa lo hemos vivido nosotros en cantidad. Hemos visto personas que han recibido desilusiones, traiciones, han abusado de ellos económicamente, familiarmente, y después, sin darse cuenta,
sin darse cuenta que tras la obra de lobos rapaces, quienes son al final del día, quienes son afectados, son los mismos que se apartan. ¿Por qué razón? Porque el lobo rapaz ahí queda. El lobo rapaz sigue devorando. El lobo rapaz sigue haciendo lo que le da la gana y va, llega un grupo, destruye y se va. Ese no tiene corazón. Llega un grupo, destruye y se va para otro grupo, va, destruye y sale para otro lado. Ahí vemos nosotros, hablamos con un hermano ayer, no, si dice que estuvo, luego se fue a destruir allá, y luego se va a destruir allá. No le creo. Y yo lo acabo de ver, me dijo, en tal lugar, enseña, y me enseñan una fotografía. Ese es, le digo. Destruyendo. No les importa. El problema es que la oveja herida, la cual ha sido llamada a un plan de Dios en su vida, en un plan de restauración, ya no creo en pastores, ni iglesias, ni nada, ya no creo en nada, se van. Se perdió aquel plan. Se perdió aquel gran plan que Dios tenía sobre ellos. Yo tuve un gran amigo y él era mi jefe allá en un lugar donde yo trabajaba, de abolengo cristiano. El papá joven lo metió a estudiar en el instituto bíblico, el papá era pastor. Y un día al mediodía, yo aprovechaba el mediodía de mi trabajo para hacer mis tareas del instituto bíblico, el colegio de teología. Y ahí estaba yo estudiando. Y decía yo, y como uno pasa unas necesidades tremendas, yo no tenía los libros. Y entonces me dice un compañero, otro compañero, mira, ¿y qué estás haciendo tal cosa? Pero no tengo la información. Y me dice, ¿quién te puede ayudar con todos esos libros? Es tu jefe, me dijo. Él era muy mal hablado, tenía un corazón muy resentido, hablaba muy mal de la iglesia. ¿Cómo le dije? Que él, sí me dijo, si le he graduado del instituto bíblico. No, y yo fui a hablar con él. Mire, jefe, le dije yo, fíjese que yo no tengo para comprar estos libros, y fulano me dijo de que usted me puede comprar estos libros, que usted me los puede prestar. ¿Cuáles son los que necesitan? Me dijo. Ya le di los números. Al siguiente día me trajo los 2 libros que yo necesitaba. Pero me dijo, no ande creyendo en esos hermanos, me dijo. Y no le quiero decir lo más que me dijo, porque no es ético y es irreproducible desde aquí del púlpito. Ya no crea, Estefano. Hermano, yo me quedé, ¿y qué le habrá pasado a este hombre? Pues él se entregó al ministerio, y ya en el ministerio se casó, tuvo una niña, y encuentra a su esposa haciéndole infiel con uno de los diáconos. Qué duro. Dejó la iglesia, dejó el ministerio, dejó todo, y siguió él, graduado, universitario, profesional. Se volvió a casar, ya no bajo el evangelio, bajo otra denominación, la tradicional. Y yo estaba pendiente de él, porque decía, ¿qué va a pasar con él? Un día, nuestro equipo de fútbol, donde trabajábamos, era el patrocinador oficial del equipo. Se habían hecho campeones en El Salvador. Y ese día era la gran fiesta que se iba a celebrar en el estadio de Usulután, en El Salvador. Y me llama a mí una compañera de trabajo y me dice, ¿sabes quién se murió? ¿Quién? Le digo yo, se murió Oscar. No, mi jefe, sí, me dijo. Y se le explotó la llanta de su carro, autopista Comalapa,
se le explotó la llanta, se fue contra un árbol, se golpeó el timón, se le metió en las costillas y las costillas le perforaron los pulmones. 33 años. Y la mujer, ahí está. Y el diácono que lo sacó del ministerio, ahí está también. Y él se murió. Entonces mi intención esta tarde es decirle a usted que hay hombres malos en el Evangelio, que no pertenecen al Evangelio. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Hay hombres malos en el Evangelio, que están en el Evangelio, pero que no son del Evangelio. Jesús dijo, un hombre salió a sembrar en el día, dijo Jesús. Y aquel hombre hizo los surcos de tierra y tiró la semilla y se fue a acostar, se fue a dormir. En la noche vino su enemigo y sembró cizaña también en esa tierra. Cuando el hombre se levantó en la mañana, vio que había crecido el trigo y había florecido. Pero también la cizaña había subido y también se había enredado y ahogaba el trigo. Le dijeron, Señor, ¿arrancamos la cizaña? Y la cizaña es más profunda de raíz. No, dijo. Porque al arrancar la cizaña nos traemos también el trigo. Por lo tanto, dejemos que el trigo y la cizaña vivan juntas. En cualquier congregación, usted no dé por sentado que el que está a la par suya es un hijo de Dios. En cualquier congregación, no dé por sentado que son hijos de Dios. Jesús lo dijo, por su fruto los conoceréis. Por su fruto los conoceréis. Y si tienen corazones llenos de odio y de rencor y de maldad, y no solamente eso, sino que actúan en maldad, cuidado. Cuidado. No vaya a ser, dice el libro de los Hebreos, que surgiendo una raíz de amargura en algunos logren contaminar a los otros y a la larga también a los contaminados les eviten el fruto que Dios quiere darles. No sea que surgiendo una raíz de amargura. Cuidado con los falsos obreros. Entonces el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice, Timoteo, no te me vayas a desanimar por los falsos obreros. Porque tener un templo, tener un púlpito, un micrófono, no garantiza que eso sea palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, vedlo todo y retengan lo bueno. Examinad los espíritus, dice el apóstol. Porque hoy nosotros nos enfrentamos, hermano, a la destrucción de parte del hombre, la destrucción del evangelio por falsos profetas. Miren lo que dice la escritura. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Dónde están los hermanos que tendrían que estar aquí recibiendo toda la bendición del Señor? Esclavos en el mundo. Esclavos en el mundo. Esclavos del sexo. Esclavos de las drogas. Esclavos del alcohol. Esclavos de diferentes pasiones. ¿Por qué? Porque se dejaron contaminar. Porque se dejaron que le ganaran el mandado. Porque se dejaron que le ganaran el mandado. Y esto no debe de ser así. Debemos de estar advertidos y etiquetar. Hermano, etiquete ese techo. Ese techo, esa jamás va a cambiar. Porque nosotros en el buen espíritu esperamos que el Señor haga la obra y transforme. ¿Amén o no amén?
Nosotros en el buen espíritu le damos chance a la gente. Dios lo va a cambiar. Dios le va a ayudar. ¿Por qué? Porque lo hizo con nosotros. Porque nosotros respirábamos venganza. Teníamos rencor. Teníamos odio. Pero el crecimiento en el Espíritu Santo nos fue dejando. Aquel odio se transformó en fruto espiritual. Porque sometimos nuestra naturaleza. Sometimos nuestra personalidad al Espíritu Santo. Y morimos a nuestro ego. Y dejamos que el Espíritu Santo sea el que se encargue de nuestro ser y nos permita florecer en el Espíritu. Hicimos las paces con mamá, hicimos las paces con papá, hicimos las paces con los hijos. Y empezamos y en lo que os sea posible, dice la Escritura, traten de estar en paz con todos. Y buscamos a aquellos que cuando los veíamos nos causaba así, nos revivía el odio. Hay que pedir perdón. Y fuimos. Y como pasó con nosotros estamos abiertos a que también pase con ellos. En los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. Don fulano. Les importa la fama. Les importa quiénes son. Les importa cómo se visten. Les importan los trajes caros. Les importan las casas, las mansiones de lujo. Los carros de lujo. Antes que la obra del Señor. Amadores de sí mismos. Cuidado si en tu iglesia solo tu pastor está prosperando y toda la iglesia está en necesidad. Cuidado si en tu iglesia solo tu pastor habla de prosperidad y toda la iglesia está en necesidad y solo el pastor tiene carro el año. Si es cierta la prosperidad, el pastor viene como por afuera, aunque todos nosotros todavía no. Ese cuento ya me lo vendieron a mí. Amadores de sí mismos. La iglesia debe primero tener un amor hacia la oveja. Avaros, vanagloriosos, les importa más la fama, les importa más el yo. Pastor, tengo este problema. Ya le van a atender, Pastor, ¿me podría ayudar con esto? Hermano, hable ahí con el hermano. El pastor deja sus ovejas en el redil y se va a buscar a la perdida. Y va a medianoche, en el frío de la noche, y con su vela a buscar, con su luz, con su tea, a buscar a la oveja perdida. Pero estos son vanagloriosos. Pastor, le dijimos nosotros, una buena noticia, hay una familia de su pueblo. No fue. Ya lo conocían. A ver, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. A usted lo ven como mercadería. No lo ven como alguien por quien orar para que Dios lo restaure, por quien orar para que Dios lo levante. Mi oración es que Dios bendiga a cada uno por nombre en esta iglesia, que cada uno sea levantado por nombre. Esa es mi oración. Por el amor, dice ahí, sin afecto natural, ingratos, impíos, sin afecto natural. Ay, mi pastor, yo lo amo. Y con el puñal en la mano. No me ha pasado una vez, me ha pasado enésimas veces.
Y ahora entremos ya al the focus, ¿verdad? Al centro. Si yo hubiera puesto mi confianza en toda esta gente que me decía, pastor, yo lo amo en el Señor, pastor. Si yo me la hubiera creído y hubiera puesto mi confianza en esa gente, ya no estuviera aquí. Pero uno dice, oye, la verdad, uno no sabe. Uno no puede ver los sentimientos de las personas. Por sus frutos los conoceréis. Cuando yo esté en el hospital un día, y ya, pastor, aquí venimos a pagarle la cuenta, ahí sí voy a ver si son mis amigos. Ahí sí voy a saber si me aman. Murió el pastor, al fin, van a decir algunos. Ya era tiempo. Pero por el momento aquí estoy bien vivito y bien sanito. Bendecido y prosperado, papito. Bendecido y prosperado, contento, feliz. Amén. Aquí tranquilo. Pero, ¿y usted? Yo me encontré a una americana en la basura, buscando. Y le digo yo, ¿y por qué está usted aquí? ¿Por qué se hizo usted homeless? Por un amor que tuve y me traicionó. Uy, si que ya no me hubiera suicidado yo. Me hubiera suicidado. No, hermano. Ay, Dios. O sea, hemos llegado al colmo que nuestros estados emocionales dependen de otra persona. Hemos llegado al colmo de que nuestros estados emocionales dependen de cómo se sienta fulano. Ay, aquel anda bravo. ¿Qué es bravo? Me acuerdo de una vez que yo era misionero, que pasó el pastor de esa misión y dijo el pastor estas palabras, mire, ando perro, dijo. Y le dijo el otro hermano que estaba a la par, al cual se lo dijo, yo también, le dijo. ¿Y de cuándo acá nosotros tenemos que aguantarle a otra? ¿Desde cuándo acá una persona es más que nosotros? Discúlpenme, pero ni Trump es más que yo. Yo me merezco mi respeto. Y yo a mí mismo me respeto. Y los hombres de estos días son hombres malos. Ay, viera que fulano me destruyó mi vida. No cabe eso. Porque usted ya está advertido. Usted tiene que seguir adelante. Usted tiene que saber que en este tiempo vendrán tiempos peligrosos. Ay, pastor, ahí en el trabajo me hacen la vida imposible. ¿Y qué quería? Y buenos días, ahí lo cargaran. Venga para acá a trabajar. Si vamos a chocar, nosotros no somos moneditas de oro para caerle bien a toda la gente. Somos menos, sí, y le voy a decir algo, son menos con los que congeniamos y son más con los que nos caemos. Esa es regla psicológica. Esa es una regla psicológica. Cuando usted conoce a alguien, usted ahí el mayor sentimiento por estadística es rechazo. En el sexo femenino se da atracción y el masculino se da atracción, o atracción-evasión, o evasión, choque. Y entre los hombres es choque. Yo se acababan de conocer los tipos. Que te cae con más local, le dijo. Grandote, ¿verdad? Te cae con más local, le dijo al otro pequeño. Sí, le dijo, vaya por la punta de los pies, le dijo. Tampoco se le quedó callado. Y nosotros salimos allá afuera, y allá afuera es una jungla, hermanos. Y aquí adentro también aquí hay un montón de mentirosos. Haga usted una breve estadística. Nosotros, como vamos a la calle y con los que vamos a evangelizar, hermano, mire,
queremos hablarle de Jesucristo. Y las personas que nos dan la oportunidad de hablarles, dicen, cuentan su mala experiencia en una congregación y que por esa razón ya están desgastados. Ya se desgastaron. ¿Y qué pasa al desgastarse? Ya no corre el plan maravilloso de Dios y de gozo y de alegría y de todo lo que Dios quería hacer con usted, usarlo para su gloria. Porque todos los que somos parte de la iglesia de Cristo, Dios nos ha llamado con un propósito de servicio. Imagínate que me llamó hasta a mí, hasta a mí me llamó. Y yo por esa gente que no considero cristianas anymore, me salió bonito, que no considero cristianas anymore, como dicen. ¿Usted cree que yo me voy a desilusionar? No, mire, vamos al punto. Sin efecto natural, implacables. O sea, que sin efecto natural quiere decir, ay, yo lo quiero, ¿verdad? Implacables, calumniadores, uy, Un hombre se fue de esta iglesia porque dice que yo hablaba de él, que mi mente era solo para él. Se escapaba a medias noches con otras mujeres y dijo que yo andaba hablando de él. No, señor, yo no andaba hablando de él, pero sí se escapaba a medianoche con las mujeres. Ay, pastor, anda hablando de mí. Chulada. Lo primero que debieron enseñarles es a ser hombre. Y cuando me refiero a ser hombre, quiero usar la metáfora del valiente. Del valiente. Del que habla con verdad. Porque cuando se dice, cuando David le dice a Salomón, sé hombre, hijo mío, le está diciendo, tenga valor. Amén. Tenga pantalones, Señor. Enfrente sus responsabilidades. Eso es ser hombre. Enfrente sus responsabilidades. Pero hay una de hipócritas hoy, de cobardes. Ay, de la iglesia. No, Señor. Mejor pídale perdón a la mujer. Sí, me equivoqué. O sea, lo siento, perdóname. ¿Qué podemos hacer para arreglar esto? Se puede, hay oportunidad. No venga a echarle la culpa al que no la debe. Ay, habla. Entonces aquí dice, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Ahí está. De la Biblia, hermano. Yo leí mal. ¿Ves? Impetuosos, infatuados ya. ¿Ven? Amadores de los deleites más que de Dios. Dios nos libre de, antes que amar la obra, amar el beneficio que se obtiene en la obra. Pastor, ¿y cuál es el beneficio? La puerta de la bendición abierta. Ah, pastora, usted se agarra todas las ofrendas de los demás. ¿Y cuál es? No, que Dios nos bendiga en lo que nosotros. El apóstol Pablo era bivocacional, fíjense. Él hacía tiendas. ¿De eso vendía él? Él vendía tiendas ahí, allá todos vivían los árabes vivían en tiendas. Entonces él tejía y de eso vivía y Dios le prosperaba. Y Dios le prosperaba abundantemente. Y él decía a los hermanos, si pueden ayudarme con algunas ofrendas para predicar el evangelio, amén. Pero una gloria es esta, dice el apóstol Pablo. Una gloria tengo que jamás he tomado las ofrendas para mis hamburguesas. Es bonito. Ese es el ejemplo bíblico. Porque yo estoy tan agradecido con el Señor que me permite tener la bendición para no necesitar de un salario de esta iglesia. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Que me abre la puerta de la bendición y derrama su bendición hasta que sobra y abunda para no tener necesidad de agarrar un salario de esta iglesia. Yo una vez hice la broma. Le llevamos 6 años, dije yo. Y aquí el contrato dice que me tiene que pagar $64,000 al año.
no con más de 300,000 pesos. Métete, le dije. Y varios hermanos se fueron porque tuvieron miedo de la deuda. Me va a llevar colección, dijeron. Y yo estaba haciendo una metáfora. Amén. Ahora dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Uy, este es lo difícil, hermanito. Ay, ahí está el pastor, gran siervo. Tendrán apariencia de piedad. Sí, ay, va. Pero negarán la eficacia de ella. Tendrán apariencia de piedad, pero ellos a la vez no la ejercitan. No son amorosos, no aman la obra, sino que le voy a contar algo que en una iglesia donde nos congregamos nosotros, apariencia de piedad. El pastor se ponía en la entrada de su iglesia con el balance, con el statement del banco, que había sacado cuánto había, y con un rótulo que decía, hoy se tiene que recoger tanto si no me voy de la iglesia. Y eso es cierto, hermanos. Uy, los hermanos afligidos los hermanos, uy, hay que poner bastante porque el pastor se va a ir. Amadores de sí mismos, más de los deleites que de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura dice, Pablo, en todo he sido enseñado, he aprendido a vivir en la abundancia y también en la necesidad. Así como he comido en rodelote, también he comido tortillitas tostadas con agua